¿Les gusta la música de Elvis entonces? Sí, Sí, es muy bueno. El rock and Sí, roll. licenciado. obvio. Ese rock era bueno, hombre. De ahora no me gusta, a mí no mucho. Ni lo entiendo y los ritmos de ahora también meros raros. Vamos a terminar el ingreso ajustado. En cambio, ahora sí, hay unos ritmos meros raros, pero la idea era que se activaran un poquito antes de comenzar. Entonces, vamos a ver nuestro programita para ver cómo vamos. Vamos a ver, tenemos el programa por acá, sí. Vean, ¿se puede ver el programa? Sí, Sí, licenciado. licenciada. Vamos a ver si lo puedo agrandar un poquito más acá. Bueno, ahí se ve mejor, ¿verdad? Sí. Vamos a ver, solo vamos a ver nuestro contenido, no vamos a ver todo lo demás. Vamos a ver, estamos en la segunda unidad. Esto ya lo vimos, ¿qué es el conocimiento? Clases de conocimiento. Si ustedes tienen alguna duda, me dicen, ¿eso qué es? O eso no lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué es el conocimiento? Es decir, qué es el conocimiento general y qué es el conocimiento científico. Clases de conocimiento, todos estos ya los vimos. Teoría de la ciencia es el título. ¿Qué se ve en la teoría de la ciencia? En la teoría de la ciencia se van rasgos generales de la ciencia, que es decir, sus etapas de formación, que lo vimos el día martes. Vimos también la esencia y finalidad de la ciencia, estructura del conocimiento científico, vamos a ver hoy, esencia de la ciencia ya, la ciencia en la práctica social, también objetivo y alcance de la ciencia es la finalidad, objetivo y alcance de la ciencia es la finalidad, me pasé mucho, vamos a ver, y luego dice sinopsis histórica, origen y evolución de las ciencias, eso es lo que vamos a leer, eso es lo que vamos a leer el día de hoy para... vamos a ver, sinopsis histórica no, ahí me pasé otra vez. Sinopsis histórica, origen y evolución de las ciencias. Entonces, eso dijimos que lo vamos a trabajar el día de mañana en una guía, pero nos habla sobre la página 93, que hoy vamos a hacer una lectura dirigida. Entonces, abren su libro para ver cuando nos toque este tema de acá. Porque a veces lo dejamos de tarea y no lo hacen, están en las guías y tampoco lo hacen, y sí se van a examinar del origen y evolución de las ciencias. Inventario de las principales características del conocimiento, definición de una ley también ya, que es una ley objetiva, una ley científica, la relación entre la práctica y comprobación de la teoría, eso es la teoría científica y la fe, unidad entre teoría y práctica, ciencias naturales y ciencias sociales, ¿qué son las ciencias naturales y ciencias sociales? Prácticamente ya solo nos falta esto. La relación entre la práctica y la comprobación con la teoría y en lo que dijimos de la sinopsis histórica, origen y evolución de las ciencias. ¿Estamos bien ahí entonces? Chile. Vamos a darle. Sí, licenciada. Bienvenido, Kevin. Disculpe que no le daba admisión, pero estaba presentando un pro. A todos los que me han pedido que los agregue, pues ya los agregué, pero ahora Meet ya no deja agregar. Oye, entonces, aunque lo haga Ana, lo haga yo, llega un momento que Meet ya no acepta invitados, entonces mil disculpas para los que ya son bien poquitos. Tal vez voy a verificar, quitar algunos que se dupliquen para ver si estos 5 o 6 personas que están pidiendo admisión me deja agregarlas, pero igual no creo que pase esto. Entonces, ponemos
Ponemos en silencio y vamos a... ¿Quién pidió admisión? Pero no me tira acá. ¿Alguien quiere entrar? Ana, ¿ya entró o no? ¿Ya, licenciada? Ah, bueno. Dice que usted estaba pidiendo admisión. Ahí está, es William. Bueno, welcome William. Me tiraba la admisión, pero después no lo veía. Entonces vamos a terminar rápidamente. Ustedes alistan su libro en la página 91 en adelante. Página 91, pero antes vamos a terminar nuestras diapositivas, ¿de acuerdo? ¿Se ve la presentación, jóvenes? Que no me deja aquí. No me deja abrirlo en grande, no sé por qué. Ahora sí ya no se mira. ¿Se ve ahora? Sí, se ve. Sí. Ok. Bueno, entonces lo último que vimos, solo me recuerdan ustedes, vimos las leyes objetivas y las leyes científicas, ¿verdad? Sí, licenciada. Bueno, las leyes objetivas dijimos que son aquellas que rigen los fenómenos, pero que no las conoce el hombre porque no las ha descubierto, las objetivas. Las científicas son las que ha descubierto el hombre y por lo tanto es una reconstrucción racional que reflejan a las leyes objetivas y nos sirven para responder al qué, el cómo, cuándo, dónde suceden los fenómenos o procesos. Vimos que hay algunos fenómenos que se pueden predecir, otros que no. Y dijimos cómo se pueden predecir, pues a través de barómetros, a través de telescopios, a través de satélites e instrumentos que utiliza la ciencia. Entonces, cuando ustedes vieron en el programa Rasgos Generales de la Ciencia, estamos hablando de las etapas de formación, determinar la materia a investigar, elaboración de toda la teoría, es decir, los conceptos, ¿sí? Obviamente, si estamos hablando de una ciencia natural, no vamos a hablar de conceptos sociales. ¿Sí? Y si estamos hablando de una ciencia social, no vamos a hablar de conceptos naturales. Pueden ir, pero por eso dice elaboración de los conceptos. Explicación de las leyes. Solo voy a darle admisión a alguien más. Un segundo. Vamos a ver, tengo que detener para darle admisión a Alejandra. Bueno. Regreso otra vez a la presentación y vamos. Entonces, la esencia, cuando ustedes se encuentren en las guías, en el examen, finalidad es el objetivo social de la ciencia. Esencia es una cosa y el objetivo o finalidad es otra. Entonces, a veces no dice finalidad de la ciencia, sino dice el objetivo. El objetivo social de la ciencia es facilitar la vida y el trabajo de las personas, ¿verdad? Y la esencia es satisfacer las necesidades que plantea la sociedad. Entonces, van de la mano, pero no son iguales. Y por eso es que cuando nosotros, les decía yo que debe ser útil y verificable. ¿Verificable en dónde? En la práctica social. Es decir, el objeto, es decir, la idea. Porque si no es verificable, si no es útil, entonces se desecha. Había un grupo que me había pedido asesoría de, no sé si es de este salón. Igual terminaré 10 minutos antes por si alguno tiene alguna duda o quiere, si todos tienen claro, pues los demás se van y los que tienen duda me quedo con esos grupos para chequear el trabajo, más que todo las dudas que tienen. Ahí me han escrito otra vez que si son 2 hojas, que si son 3 hojas, que si son 3 páginas, ya habíamos quedado que eran 3 páginas. Igual se pueden pasar, pero recuérdense que lo tenemos que leer con Ana, entonces cuanto más extenso sea, más complicado va a ser. Y dicen que cuando uno habla mucho o escribe mucho puede cometer errores. Entonces, sintetizado el trabajo. Dijimos que entonces la esencia de la ciencia y la finalidad de la ciencia entonces era satisfacer las necesidades que plantea la sociedad, ir descubriendo nuevos hallazgos, utilizando los instrumentos
especiales de acuerdo a cada ciencia. Chequeamos entonces que las ciencias se dividen en naturales y sociales, y entonces ustedes dieron unos ejemplos. Ahora necesito que se vayan a la página 92. En la página 91 si tienen el libro físico. Si no lo tienen físico, buscan por favor página 90 o 92. ¿Sí? De hecho, desde la 92. Aquí dice 93 a la 97 es el origen de las ciencias. Puede ser de Constantino y también habla de John Bernal. Entonces, las ciencias naturales y las ciencias sociales están en la página 93 del libro físico. Entonces, vamos a chequear el doble problema que presenta la ciencia, donde dice el título Origen de las ciencias. Entonces, para eso voy a necesitar de algunos de ustedes. Entonces, como siempre me aparecen algunos compañeros, vamos a tratar de preguntarle a los que no han participado. ¿Sí? Empezamos con Carla Sacul. Léame en la página 90 o 91 el primer párrafo. Licenciada, disculpe, no, en el origen de las ciencias, no. Después, ahí, dice, antes de poder entender la ciencia tal como la conocemos ahora, como una institución social con su propia tradición y sus propios métodos, características, es necesario examinar, antes que nada, sus orígenes. Ahora bien, el estudio de los orígenes de la ciencia presenta un doble problema. El primero consiste en la dificultad inherente a todos los estudios sobre el origen de algo, de que cuando nos remontamos hasta llegar a los periodos críticos en los cuales se hicieron las innovaciones básicas, se hace más arduo el descubrimiento de lo que realmente ha ocurrido. El descubrimiento de lo que realmente ha ocurrido. Solo que en el caso de la ciencia se presenta otra dificultad adicional, debido a que la ciencia no aparece en un principio en una forma reconocible, sino que se fue distinguiendo gradualmente de los aspectos más generalizados de la vida cultural de esas épocas. Así es necesario buscar sus fuentes ocultas en las historias de las artes y de las instituciones humanas. Ok, gracias. Entonces, vamos a preguntarle, como Carla ya leyó, le vamos a preguntar vamos a preguntarle a Solimar. Solimar, dice, yo digo que es Hernández. Solimar, ¿cuáles son esas dos dificultades? Porque eso está en las guías. ¿Cuál es el doble problema que presentan las ciencias? Si alguien ya lo tiene, puede levantar la mano. Primero, ¿qué dice? Primero consiste en la dificultad de ¿qué? ¿De la propia tradición? No, dice, el primero consiste en la dificultad inherente a todos los estudios sobre el origen de algo. Entonces, si ustedes subrayan ahí en su libro, si lo pueden subrayar. Yo creo que sí tiene para subrayar, ¿tiene edición o está en PDF? Sí se puede subrayarle. Bueno, entonces mejor. Si se puede resaltar, ustedes obviamente tienen que saber utilizar los instrumentos, ¿verdad? Y si no, van escribiendo en su cuaderno. El doble de dificultad, entonces, sobre el origen de algo. Es el origen de las cosas. Sobre la dificultad en todos los estudios dicen del origen de las cosas. ¿Cuál es el segundo? El segundo problema. Por eso es la doble dificultad. Que dice que la ciencia no aparece en un principio en una forma reconocible. Sino, ¿cómo aparece?
sino que fue distinguiendo gradualmente los aspectos más generalizados de la vida cultural. Exacto. Entonces dice, no aparece reconocible desde el principio, sino gradualmente va reconociendo los aspectos más generalizados de la vida cultural de las épocas, ¿sí? Entonces dice, es necesario buscar en fuentes ocultas, es decir, en artes e instituciones humanas. Entonces, no solo el origen de algo, sino que remontarse a la historia y buscar de acuerdo si estamos en una ciencia natural, en una ciencia social. En este caso, por ejemplo, cuando nos vamos al periodo paleolítico y neolítico, entonces ahí dice la vida cultural de esas épocas. ¿Qué épocas? Cuando surge la ciencia, en el esclavismo, cuando surge en el periodo paleolítico, neolítico. Muy bien. Entonces no vamos a leer todo porque solo vamos a leer lo que nos preguntan las guías, partes importantes que yo considero que es bueno. Ahora nos vamos a la siguiente página. A veces no coincidimos, jóvenes, con las páginas porque recuérdense que yo tengo el libro físico y ustedes tienen el virtual, ¿sí? El virtual tendría que ser lo mismo del físico, ¿verdad? Incluyendo los errores, porque hay errores ya vimos en la primera unidad que habían errores de forma, es decir, de ortografía, de sintaxis, entonces, pero ustedes van a ir viendo los títulos. Ahora nos vamos a la página 92 del virtual, posiblemente con ustedes están en 91, y vamos al 1, 2, 3, cuarto párrafo, donde dice en esta segunda parte. Para eso, por favor, me va a leer, donde dice esta segunda parte, me va a leer, ahorita les diré. Me va a leer Luis Solares. Luis Solares. Luis Solares, y no, Beatriz levantó. Luis, ¿tiene audio? Sí. ¿En dónde digo que leyó, Alec? 1, 2, 3, cuarto párrafo, donde dice en esta segunda parte, trataremos de... Pilas a todos con el libro, pues, porque ya les puse la canción ahí de Presley para activarlos. ¿Ya, Luis? Está en la página 93. Carácter esencial. ¿Qué? Donde dice debido al carácter esencial. En esta segunda parte. Está en la página 93 del libro digital. Sí, en el penúltimo párrafo. Ajá. Bueno, ya leamos ya que usted ya lo tiene. En esta segunda parte trataremos sí. de dar... ¿Ya? Sí. En esta segunda parte trataremos de dar en forma esquemática una explicación de la creación de las diferencias de la ciencia en relación con los primeros desarrollos de las sociedades humanas. En gran periodo histórico, tratando aquí, comprende dos grandes etapas, divididas por la invención crucial de la agricultura. La primera etapa comprende la edad paleolítica entera, cuya base es la recolección de los alimentos y de caza. La segunda etapa incluye los periodos de la agricultura primitiva, edad neolítica, de la primera cultura urbana fructífera en Egipto, Mesopotamia, la India y la China. Edad de bronce y las primeras ciudades independientes basadas en los oficios y el comercio. La edad de hierro. Este último periodo en parte porque no es mucho mejor conocido por las fuentes descritas de que disponemos, pero parte se encuentra dividida en 3 capítulos. Capítulo segundo, la edad paleolítica, capítulo tercero, edad neolítica, y el parte se encuentra dividida en 3 capítulos. Capítulo cuarto, la edad de hierro y la cultura clásica. Perdón, es que estoy en el teléfono y no puedo, tengo que darle zoom. Bueno, entonces dice, lo más importante entonces es que la va a dividir en edad paleolítica y edad neolítica, dice. Y luego menciona la edad de hierro y las civilizaciones clásicas de Grecia y Roma, dice.
Entonces, luego en el siguiente párrafo nos habla entonces de algunas técnicas, ideas que constituyen la base necesaria de la ciencia, ¿sí? Entonces nos habla del uso del fuego, nos habla de cómo manipular y confrontar materiales, nos habla de las invenciones sociales, es decir, el siguiente párrafo. Invenciones sociales, fundamentales, el parentesco, lenguaje, ritos, música, pintura, ¿sí? Y luego hablan de la edad neolítica junto a la agricultura, tejido, cerámica. Invenciones sociales, dice, como el simbolismo pictórico. La edad de bronce, entonces agrega los metales, la arquitectura, la rueda, etcétera. ¿Sí? Ahora sí pasamos a la teoría de Constantinov, las ciencias naturales y las ciencias sociales. Entonces vamos a leer la página, si esta estaba en la 93, quiere decir que ustedes pasan a la 94. En la página 94, segundo párrafo, me va a leer Mariana Muñoz. La ciencia nace al calor de las necesidades de la práctica social y principalmente... El primer párrafo, o sea, es cuando yo el segundo es donde dice las ciencias naturales. Ok. Las ciencias naturales, el sistema de ciencias de la naturaleza, constituye una de las 3 ramas esenciales del saber humano. Son la base teórica de la industria y la agricultura, la técnica y la medicina, el fundamento científico de la filosofía del materialismo, de la interpretación... Ahí nomás, solo para que ustedes vean algo. Entonces, vean qué es lo que hace el profesor. Entonces... Vamos a ver. ¿Se ve la presentación? Sí, licenciada. Sí. ¿Por qué la importancia de leer? Dice, miren este párrafo exactamente, dice las ciencias naturales. Y entonces dice, en el libro dice, constituye una de las 3 ramas esenciales del saber humano. Pues obviamente eso no lo escribe uno. Entonces dice, son la base teórica de la industria, la agricultura, la técnica y la medicina. ¿A qué técnica se refiere? Pues a esta que acabamos de ver en el párrafo anterior, ¿sí? Donde habla de las técnicas y donde habla la edad de bronce, ¿sí? El uso del fuego, a eso se refiere. Y entonces por eso dice después, ahí mismo dice, es el fundamento científico de la filosofía materialista, solo que aquí dice fundamento científico de la filosofía del materialismo. Es lo mismo, ¿verdad? Y entonces aquí más adelante, pues, bueno, aquí creo que no nos menciona la biología, pero entonces aquí es donde yo ya les agrego un ejemplo. Ahora sí sigamos, compañera, después donde dice interpretación dialéctica, es decir, es la filosofía del materialismo, la interpretación dialéctica de la naturaleza. Siga donde dice el conocimiento, compañera. Okay. El conocimiento de la naturaleza es resultado de la actividad teórica y productiva del hombre. Las ciencias naturales tienen un doble objetivo. 1, descubrir la esencia de los fenómenos de la naturaleza, conocer sus leyes y prever sobre su base los nuevos fenómenos. Y 2, señalar las posibilidades de aplicar en la práctica las leyes sobre la naturaleza que han sido conocidas. Ok, nos detenemos otro ratito. Entonces, cuidado ahí con ese doble. Hay doble problema que presentan las ciencias, 1, y aquí nos habla, pero de un doble objetivo. Descubrir la esencia de los fenómenos, dice, y señalar las posibilidades de aplicación de leyes. ¿Sí? Entonces, cuidadito ahí con qué doble, porque ahí es donde cabal los cachan para, dicen doble y se acuerdan ustedes del doble problema. Entonces, hay doble problema que ya lo leímos y hay doble objetivo. ¿Sí? Licenciada. Dígame. Respecto a eso, tengo una duda con las guías, porque en las guías nos menciona del doble problema que presenta con Constantinov, pero Constantinov nos está presentando el doble objetivo, no el doble problema. Entonces sí, es error de las guías. Entonces ponemos el doble problema. ¿Qué dice? ¿El doble problema o dice el doble objetivo? El doble problema, pero dice el autor Constantinov. No. Si dice
Constantinov es doble objetivo. Ah, bueno, Por eso está bien. es bueno revisarlas, igual mañana vamos a verla, pero entonces el doble objetivo de acuerdo de Constantinov es este que estamos leyendo. El doble problema no es de Constantinov, ya lo leímos nosotros, es de John Bernal. Ujú. Y Ah, ese bueno. es el título, es el origen de la ciencia en la historia presenta un doble problema, pero ese es de acuerdo a John Bernal, ¿sí? Entonces posiblemente o fue dedazo del que lo hizo o si realmente fue una confusión. Por eso es que a mí me gusta basarme, vieron, en mi libro, porque entonces ahí voy viendo si realmente y no me baso entonces directamente de las guías. Entonces, el doble objetivo es de Constantino, el doble problema es de John Bernal. Gracias, licenciada. Bien. Y luego dice, la ciencia nace al calor de las necesidades ¿de qué? De la práctica social, pero principalmente de la producción material. Entonces, si a ustedes les dicen, ¿por qué o de acuerdo a qué nace la ciencia o cómo nace la ciencia? ¿Cuál es la respuesta? De la práctica social. De la práctica social y la producción material. ¿Sí? Por eso es que nace la ciencia, entonces, debido a las necesidades de producción, debido a las necesidades de llevarlo a cabo en la práctica social. Luego veamos ahí en ese mismo párrafo, es decir, el tercero en la página, segundo en el título. Vamos a leer. Ahorita les digo. Blanca Pineda, leamos. Pineda. Sí, licenciada. Después Beatriz. Primero Blanca. Ahí dice la práctica de la producción. Ok. Lo siento, es que me perdí. Entonces, que lea Beatriz, que ya estaba lista. Ah, ya lo encontré. Va. La práctica de la producción ha impulsado al hombre al conocimiento de las causas de los fenómenos tales como los cambios del día y la noche, las estaciones del año, las variaciones del tiempo, el desbordamiento de los ríos, las necesidades prácticas movieron al hombre a la necesidad de conocer las causas de las enfermedades. Cuando dice la práctica de la producción ha impulsado al hombre a descubrir los cambios del día y la noche, las estaciones del año, las variaciones del tiempo, el desbordamiento de los ríos, hasta variaciones del tiempo, ¿de qué ciencia está hablando? Geología. No. Meteorología. Cambios del día y de la noche, estaciones del año, variaciones. Climatología. Naturales. Tal vez. Geotierra. Geotierra. Y aquí no está hablando de geo, está hablando del día y la noche. Estaciones del año. Climatología. Astronomía. Astronomía. Geología solo va a ver todo lo que pasa en la Tierra. Por eso les dije hasta variaciones del tiempo. Y luego dice, las necesidades prácticas movieron al hombre a la necesidad de conocer las causas de las enfermedades de los hombres y los animales, estudiar las cualidades provechosas y novias, dice, de los vegetales, pero ahí no es novias, no sé qué querían escribir ahí. Las cualidades provechosas y novias, ¿cuáles eran las novias de los vegetales? A ver. Las características y las costumbres de los animales, propiedades mecánicas, físicas, químicas, ¿de qué estamos hablando ahí entonces? De varias ciencias. ¿Cuáles ciencias? Biología. Biología, química, medicina primero, porque dice las causas de las enfermedades de los hombres. Medicina, only. Luego dice estudiar enfermedades de los animales, zoología. Las cualidades provechosas y X, porque no sabemos qué es novias, cualidades de los provechosas de los vegetales. Botánica, química y costumbres de los animales, zoología otra vez, propiedades mecánicas, físicas, químicas de los cuerpos. Estamos hablando de la física, la química,
¿verdad? Etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, si no, nunca entendemos el libro. Ahora pasémonos a la página 94, físico 93 de ustedes. Y Beatriz va a leer entonces, segundo párrafo de la página 94, Beatriz. Beatriz había levantado la mano y ahora no aparece Beatriz. Miren, aquí estoy. Sí, segundo, la astronomía. De la página 94. Es página 95. Está en la 95. Está en el 95, segundo párrafo. La astronomía surgió de la necesidad práctica de conocer las leyes que rigen el ciclo de las estaciones del año y de la necesidad de orientarse para viajar en la noche. En el antiguo Egipto y en Babilonia, donde la agricultura se hallaba íntimamente vinculada a las inundaciones de los ríos, los conocimientos astronómicos eran indispensables para poder circular los periodos en que se producían las inundaciones de los ríos que se desbordaban. Ahí nomás. Entonces, aquí lo importante es, dice, la astronomía surgió entonces de las necesidades de la práctica de conocer las leyes que rigen los cambios de las estaciones del año, ¿verdad? Y dice para orientarse en la noche. ¿Quiénes? Los barcos, ¿verdad? De las necesidades de orientarse para viajar en la noche. O sea, no solo en barcos, sino solo dice orientarse para viajar en la noche. Pero sí hay una parte donde dice que cómo se orientaban en los navegantes en la noche. Y ahí nos menciona entonces dónde empieza la astronomía en Egipto y Babilonia, ¿verdad? Sigamos en el siguiente párrafo. Alejandro. No, Betsaida primero. Betsaida levantó la mano. El desarrollo de la astronomía exigía el de la matemática. Como base obligada de ella, generalmente los astrónomos antiguos eran al mismo tiempo destacados matemáticos. La necesidad de medir los campos hizo nacer la geometría, la construcción de grandes edificios y las complicadas obras hidrotécnicas, canales, presas, diques, etc., así como las necesidades de la navegación y de las artes de la guerra. Hicieron surgir la mecánica, la que a su vez impulsó el desarrollo ulterior de la matemática. Gracias. Muy bien, Narciso, leamos donde dice la necesidad. Vieron que ahí ya va la matemática, ya va la mecánica, ya va la geometría. Entonces, lo que yo les aconsejo es de que ustedes vayan haciendo su listado. Por ejemplo, la astronomía surge las necesidades de conocer las leyes que rigen las estaciones del año, ¿verdad? De la astronomía surge la matemática, que era obligada para medir los campos, dice, ¿sí? Medir los campos, para medir los campos, la geometría. La matemática iba amarrada a la astronomía, y así sucesivamente. En Narciso leamos donde dice la necesidad vital y la regla general. Está bien, licenciada. Dice, la necesidad vital de la lucha contra las enfermedades de los hombres y de los animales hizo que apareciera la medicina y la veterinaria, y ello contribuyó, a su vez, al nacimiento y desarrollo de la botánica, la zoología, la anatomía y la filosofía. Por regla general, las ciencias naturales daban respuestas a los problemas planteados por la producción y generalizaban las enseñanzas de la práctica, mucho antes de la que formulase el principio de que el frotamiento se convertía en el calor. El hombre había aprendido a producir el fuego frotando dos palos. Antes de que se descubriera la ley de la transformación de la energía, ya se realizaban prácticamente esta operación en la máquina de vapor. Lo que no debe interpretarse en el sentido de que la ciencia solo puede generalizar pasivamente las experiencias previamente conseguidas en el campo de la producción. Nada de eso. La ciencia, apoyándose de las síntesis teóricas de las enseñanzas en la práctica, lleva a cabo descubrimientos que impulsan y revolucionan la propia producción.
Gracias. Si esa era la 95, solo pasamos a la 96. La 96, bueno, la 96 creo que no hay mucho que ver. Pasamos a la 97. Segundo párrafo de la página 97, donde dice el desarrollo de la ciencia. Vamos a ver. Narciso, de bajar la manita. María Solís, tiene la levantada, me lee ese, por favor. El desarrollo de la ciencia y principalmente el de la física, el de la química y las demás ciencias aplicadas que guardan una relación directa con el desarrollo de la técnica. No se interpone, como es natural, en la época de la descomposición del capitalismo, pero cobra al llegar a este periodo un carácter unilateral y de forma. Se descubren nuevas fuentes de materias primas y energías, nuevos materiales y sucedáneos, la energía atómica, la benzina sintética, las materias de plástico, etcétera. Pero bajo las condiciones de imperialismo, todas estas conquistas no sirven más que para reforzar la explotación y la miseria de las masas, para crear nuevos y más perfeccionados artefactos de matanza y destrucción. Muy bien. Hemos visto solo eso. Solo eso. Muy bien. La ciencia entonces surge al calor de las necesidades de la práctica, ¿sí? Y luego todo eso era de las ciencias naturales. Vamos a las ciencias sociales. Me lee, por favor, Mirla Morales. Sí, licenciada. El primer párrafo de las ciencias sociales, ¿verdad? Sí. Ok. Las ciencias sociales, a los que se denominan también ciencias humanas, son el conjunto de cuantas se ocupan del hombre y de la sociedad, las cuales se diferencian de las ciencias de la naturaleza, ciencias naturales, también por la aplicación práctica de sus leyes. Entre las ciencias humanas se destacan las ciencias del pensamiento. Las ciencias sociales constituyen el sistema de todas las esferas de los conocimientos sobre la sociedad, sobre las leyes de su aparición y desarrollo, sobre su estructura, los diversos elementos de la misma y las diferentes facetas de la vida social, sobre la existencia y la conciencia social y su interacción sobre el hombre, su formación, actividad, desarrollo y estado, sobre las comunidades humanas, clases, naciones, grupos y las relaciones entre ellos, y sobre la cultura material espiritual. Gracias. Entonces vamos a ver qué dice la diapositiva. Vamos a ver. Entonces, las diapositivas son sumamente cortas. Sintetizan una gran cantidad de información que obviamente el profesor trata de explicar, pero a veces es necesario ir al libro. Entonces, dice que estudian las ciencias sociales. Se ocupan del hombre y la sociedad, dice el libro, ¿verdad? Constituyen el sistema de conocimiento de todos los aspectos de la sociedad. Entonces, ¿cuáles son todos esos aspectos de la sociedad? Entonces, ustedes me dijeron, son los aspectos de la sociedad son las esferas de conocimientos de la sociedad, o la esfera de los conocimientos sociales, es decir, leyes sociales, aparición de la sociedad, desarrollo de la sociedad, estructura de la sociedad, ¿sí? Las facetas en las que ha pasado la vida social, es decir, los modos de producción, división social del trabajo, conciencia social, etcétera. Entonces, por eso yo les decía ayer, constituye el sistema de conocimiento de todos los aspectos de la sociedad. Entonces, cuando yo les decía todos los aspectos de la sociedad, ¿cuáles son? Pues estos que acabamos de leer, leyes, aparición, desarrollo, estructura, conciencia social, etcétera. Entonces, cuando uno dice todos los aspectos de la sociedad, bueno, y digo yo, ¿y cuáles son todos? Si yo no leí el libro, si yo no puse atención al profesor, me quedo que saber cuáles son todos, ¿verdad? Entonces, y eso este libro pues menciona algunos, no menciona todos.
Entonces dice la interacción humana, la formación, actividad del Estado. Entonces incluye en esos aspectos, incluye el Estado, la política, etcétera. Incluso dice, habla de la cultura espiritual. La cultura espiritual, se recuerdan que incluye los conocimientos, ¿sí? Los conocimientos, las artes. Y por eso es importante del pictorismo, ¿dónde empieza todo eso? Paleolítico. Y todo lo demás, pues ya es, donde dice nociones fundamentales del conocimiento científico, eso ya lo vimos. Entonces, jóvenes, dar una leidita ahí, nos vamos a quedar ahí con el libro y vamos a terminar nuestras diapositivas, que ya nos faltan poquitas, ¿sí? Entonces, ahí vamos con las ciencias naturales y las ciencias sociales. Ustedes ya dieron ejemplos, ahora ya ustedes saben cuáles son naturales, cuáles son sociales, pero por si no, mejor voy a preguntar. Vamos a preguntarle a... Vamos a ver... Perdón que me tardo, pero tengo que irme a la barra donde están todos los participantes y tratar de preguntar. Vamos a preguntarle a Majo. Majo González. ¿Qué estudian las ciencias naturales, Majo? Todo lo referente a la naturaleza. Ajá. Su base entonces es el estudio de la naturaleza. Dígame dos ciencias, Majo, naturales. La botánica y la oceanografía. Oceanografía. ¿Estudia los océanos, no? Ajá. Ok. Sangli Orozco. Si no está Sangli, vamos a preguntarle a Stephanie Urizar. Perdón que solo mujeres, pero el 90% creo que son mujeres, chicos. Stephanie Urizar, ¿qué estudian las ciencias sociales? Todo lo que tenga que ver con la sociedad o con un grupo de personas. Las ciencias sociales estudian al hombre. Estudian al hombre o estudian a la sociedad y todos los aspectos de la sociedad, dijimos, ¿verdad? ¿Como cuáles aspectos, Stephanie? Lo acabamos de leer. Víctor Hugo. Víctor Hugo Salazar. Sí. Las ciencias sociales estudian al hombre o estudian al hombre y aspectos sociales. ¿Como qué aspectos acabamos de ver, Víctor Hugo? Estudia... Alejandra Rocío, dígale a Víctor Hugo. La antropología, la astronomía y la... No. Aspectos de la sociedad, ¿cómo? La política. La economía. La formación. Las leyes. Estado. Su desarrollo. ¿Estructura de qué? Entonces, cuando dice estudia al hombre y aspectos sociales, puede ser, ¿verdad? O aspectos de la sociedad, como cuáles, sus leyes sociales, como cuándo aparece la sociedad, el desarrollo de la sociedad, estructura de la sociedad, conciencia social, e inclusive habla, les dije yo, de la materia espiritual. Exacto. Entonces, todo tenemos que ir poniendo atención porque ya nos vamos a evaluar. ¿Sí? Muy bien. Entonces, vamos con la siguiente diapositiva. Entonces, esta parte siempre la hago yo así como la estábamos viendo, de las ciencias naturales y las ciencias sociales, de lectura del Constantino, porque es un tema que sí se evalúa. Entonces, nuestro siguiente tema, y decía en el programa, cuando empezamos a ver el programa, si se dieron cuenta, hablaba de unidad entre teoría y práctica.
Es decir, cómo se unifican la teoría y la práctica en la ciencia. Y dice la práctica, obviamente aquí está hablando de la práctica social, dice, la práctica nos sirve de criterio objetivo, de criterio base, de criterio realista, para determinar si nuestros conceptos, dice, corresponden a las cosas mismas. Repito, la práctica nos sirve de base para determinar si nuestros conceptos corresponden a las cosas mismas. Y entonces aquí nos habla que la ciencia se basa ¿en qué? En hechos. Y si se basa en hechos, ¿cómo se llama esa característica? Comienza con fac. Termina con Fáctica. La ciencia es fáctica, porque dice si nuestros conceptos corresponden a las cosas mismas. Entonces, es fáctica porque se basa en hechos. ¿Hechos de dónde? Hechos objetivos, hechos reales. Entonces, vamos a ver si esos conceptos existen o no existen. Y entonces, hechos verídicos, porque la ciencia es verificable. Entonces, no se basa ni en fe, ni en especulaciones, ni en cosas ficticias. ¿Sí? Entonces, porque se basa en hechos reales. Entonces, en hechos verídicos, verdaderos. ¿Qué es la verdad? La concordancia de las ideas con los objetos. La verdad es la concordancia de las ideas en los objetos. ¿Quién me quiere comentar eso? La verdad es la concordancia de las ideas de los objetos. Vamos a ver, qué valiente. Y vamos por la S. Tatiana López. Si yo le digo a usted, para usted, ¿qué es la verdad? Ya vio la diapositiva, pero igual yo le digo, a ver, Tatiana, ¿qué es la verdad? ¿Qué me diría usted? ¿No, Tatiana? ¿Sí? Lo que usted comprendió de la diapositiva que acabamos de ver. Tatiana la 1, Tatiana las 2, Tatiana las 3. Vivian Witz. Vivian a la 1, Vivian a las 2, Vivian a las 3. William Robles. William Robles, ahorita vienen ya todos los chicos. William Robles, William Castellanos, William Castillo. Pensamos con William Robles. ¿Para usted qué es la verdad, William? Ligdy, disculpe, fíjese que no le estaba prestando atención, es que me acaban de dar una noticia un poco triste. Ah, ok. I'm so sorry. Entonces vamos con William Castellanos. Buenas tardes, licenciada. La verdad, yo pienso que es como un conocimiento nuevo que uno tenía de algo erróneo. Veamos la diapositiva, William. ¿Qué dice la diapositiva? La verdad es la concordancia de las ideas con los objetos. Bueno, entonces sería como poder comparar, digamos, yo me imaginaba algo que me lo describieron y a la hora de verlo ya yo puedo considerar de que si es cierto o no es cierto. Ok. Y a la hora de verlo puedo corroborarlo, dice William. Veamos qué dice William Castillo. Hoy les tocó a todos los Williams. William Castillo. Yo creo que es lo que uno cree, lo que uno mira. Como por ejemplo, si uno mira que una pintura de uñas es roja, uno cree que es verdad porque lo está viendo. Entonces, esto automáticamente pasa a ser una verdad. Eso es lo que creo yo. Vamos a ver. ¿Alguien más voluntariamente? Alejandra. Solo vamos a darle la palabra a Alejandra, que había levantado la mano. ¿Es un hecho comprobable? Es como algo real, dice. Es la honestidad.
Es un hecho comprobable, pero yo estoy hablando ahorita de una verdad general, no solo de hechos, sino de cosas. Vic, ¿será que puede ser una afirmación? Algo que ya se experimentó. Vamos a ver un ejercicio. Vamos a ver un ejercicio, para eso tengo que activar mi cámara. Solo que mi cámara en este momento se ve oscuro, pero igual aquí vamos. Cámara 1, cámara 2, cámara 3. ¿Se puede ver? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Entonces, si yo digo, me voy a tomar esta cerveza porque ya me dio sed. ¿Esto es verdad o no? No. Porque un compañero dijo, es lo que podemos ver. Y entonces, si yo digo, me voy a tomar esta cerveza, ¿por qué no es verdad? Entonces, si yo digo, me voy a tomar esta cerveza, ustedes que dicen, ya le agarré. ¿Ya? ¿Qué es esto? Una Coca-Cola. Una gaseosa. Una Coca-Cola. ¿Y cómo sé yo que es una Coca-Cola y no es una cerveza? Por el envase, Por el color, Por la forma. Porque ya sabemos. Si yo digo, esto es un ratón, ¿es verdad o no? Si yo digo, esto es un lapicero Bic. No. No. Me voy a poner mis lentes de sol. No. Tampoco. Entonces, ¿qué es la verdad? Si esto es un dragón, obviamente un dragón de peluche. Si esto es una Coca-Cola que está, por si ustedes pensaban que era una cerveza, está sellada. ¿Bien? Ahí ya la abrí. Esto es un lápiz y estos son unos lentes de lectura, es decir, unos lentes con graduación. Entonces, ¿por qué son lentes? ¿Por qué es una Coca-Cola? ¿Por qué es un peluche de dragón y un lápiz? Porque ya está definido. Porque ya tenemos un conocimiento previo de las cosas. Exactamente, porque tenemos un conocimiento previo de ese objeto. Pero ¿cómo sé yo que es una Coca-Cola y cómo sé yo que es un lápiz? Porque nos basamos en la observación. Por las características. Porque concuerda la idea con el objeto. La verdad es la concordancia, ¿sí? O coincidencia. Concordancia es coincidencia. Es la coincidencia de la idea con el objeto. Entonces yo tengo la idea de una Coca-Cola, ya tengo la idea de un lápiz, tengo la idea de unos lentes, tengo la idea de un peluche de dragón o de un peluche de un muñequito. Entonces yo ya tengo la idea y entonces concuerda esa idea con el objeto que estoy viendo, con el objeto que estoy escuchando, como cuando les digo yo, esos son pájaros o son gallinas, y ustedes me dicen son pajaritos. Entonces, es la verdad, porque esa idea de pajarito concuerda con el mismo pajarito. Si escucha un gran relámpago, porque estamos ahí van a ver, en mayo, y empieza que, digamos que ya va a llover. Entonces les digo yo, ¿escucharon el relámpago? Sí. Entonces, ese sonido concuerda no necesariamente con los objetos. Ese sonido concuerda con la idea que yo tengo de un estruendo, ¿sí? De un relámpago. Entonces, la verdad es la concordancia de la idea con el objeto. Por eso cuando les decía yo, ya me dio sed, me voy a tomar un traguito de cerveza, no concordaba, ¿sí? Porque alguien me puede decir, es que tal vez le echo ahí, pues no, ¿verdad? Entonces, por eso la destapé para que ustedes vieran ahí. Entonces, los objetos deben concordar con la idea que yo tengo en dónde, en la mente. Entonces,
No podemos hablar de algo cierto, entonces de una verdad, si yo no tengo el conocimiento de eso en mi mente. Entonces, la ciencia, dice, se basa en hechos reales, por eso es ficticia. Y entonces, la diferencia entonces entre la ciencia, la teoría y la práctica es que la ciencia se basa en hechos reales, se basa en cosas que son verificables porque existen en la realidad. Licenciada, Por eso son verdad. Ujú. se puede tomar como que es el criterio de la verdad, certeza de nuestro conocimiento. ¿Cómo? Puede ser, mire, yo, viendo así de todas formas que estaban hablando, yo lo tomé así, puede ser el criterio de la verdad de nuestro conocimiento que confirma y pues atestigua la justeza de lo que estamos viendo o que tenga sentido, lógica. No, lo primero sí, es de acuerdo a lo que conocemos. Tiene sentido lógico, ¿no? Porque ahí habría que entrar a la lógica, porque hay personas que no saben qué es la lógica, ¿verdad? Entonces muchas veces dicen, por lógica es tal cosa, y a veces no saben qué es la lógica, pero no vamos a entrar ahorita a lo que es la lógica. Mejor nos quedamos que la verdad concuerda, coincide el objeto y la idea, porque la ciencia así es. La ciencia entonces se basa con hechos, con cosas que existen en ¿dónde? En la práctica, ¿sí? Con cosas que existen en la práctica. Entonces no voy a decir, ¿qué es un hombre? Un hombre es Iron Man. Un hombre es el Jedi. Los que salen en Star Wars, ¿verdad? Entonces, no, esos obviamente son cosas, son elementos ficticios. Y la ciencia dice, la importancia de la ciencia es que se apoya en hechos. Eso es lo que se quiere demostrar acá. La importancia de la ciencia radica en que se apoya en hechos. Entonces, no en cosas ficticias, no en cosas irreales, no en inventos, no en superficialidades, no en cosas que no existen en la realidad, ¿ya? No sé si me comprenden, pero entonces la ciencia se basa en hechos, no en especulaciones, ni en cosas falsas, ni en cosas de fe, ni en dogmas. La ciencia no se apoya en dogmas, entonces, ¿sí? La estructura del conocimiento científico. Entonces, para nosotros llegar a tener el conocimiento científico, tenemos como base por lo menos las hipótesis, luego plantear las teorías, hasta llegar a los hechos científicos. Y esto lo van a encontrar ustedes en la página, ahorita les diré, me pondré los lentes de sol que les dije para leer. Y nos vamos entonces a la página 101. Con ustedes serían la 100. A partir de la 101 empieza a hablar ya entonces, no, serían las, sí, de la explicación de una ley. Dice, la ley explica tanto los procesos de los cuales es extraída la ciencia para los procesos de la misma. La ley es una interpretación y una explicación de los resultados experimentales. Luego en la página 102 de ustedes, dice una teoría científica, ¿sí? Está constituido por un conjunto de leyes ordenadas sistemáticamente que permiten explicar el comportamiento de los procesos de sus características. Por lo tanto, entonces, lo que se extrae acá es el de la página 102, 101 físico. Una teoría es ese sistema de leyes que explican los conocimientos correspondientes a una ciencia o una rama. Son las hipótesis comprobadas en la actividad práctica. Entonces, aquí en el libro nos habla de hipótesis, teoría, teorema, hecho científico. Y entonces, ¿qué es una hipótesis? Técnicas sí llevan, ¿verdad?
Si llevan técnicas, entonces aquí esto les va a ayudar. Porque la hipótesis, entonces dice, son supuestos científicamente planteados que deben someterse a comprobación. Entonces, cuando hay hipótesis, hay ciencias, aún no, ¿verdad? Una hipótesis es algo que puede ser y no puede ser. Es algo que puede darse o no puede darse, ¿sí? Es un supongando, es el chavo. Entonces, una hipótesis es, por ejemplo, de 25 saqué, en el caso de ustedes no es así, pero de 25 saqué 8. Entonces, ¿por qué saqué 8? Entonces, el profesor puede decir, bueno, yo creo en 2 hipótesis, porque no estudió 1 o más hipótesis. 2, tuvo problemas de conectividad, por ejemplo. 3, no entendió la relación. Hay un montón de hipótesis, ¿me entienden? Entonces son supuestos. Pero en la ciencia, obviamente, en la ciencia se plantean varias hipótesis que deben probadas. Cuando ya son probadas, esas hipótesis se convierten en teorías, ¿verdad? Que son las hipótesis comprobadas, ¿sí? Va a llevar entonces un sistema de leyes, van a explicar los procesos, los comportamientos, y entonces nosotros decimos, bueno, ya tengo la teoría, porque esa teoría me va a explicar los conceptos correspondientes. Y luego llevamos al hecho científico. Cuando nosotros vimos clases de conocimiento y vimos el precientífico, entonces es la suma de todo esto, de toda esta estructura, las hipótesis, teoremas, teorías, hasta llegar al hecho científico. Y entonces el hecho científico dice, son el resultado de una observación verídica de un experimento. Entonces, cuando ya se ha documentado, cuando ya se ha llevado todo ese proceso, entonces ya nosotros le podemos decir, bueno, esto está científicamente probado. ¿Por qué? Porque ya se llegó al hecho científico, es decir, a la observación verídica. Por eso les mostré aquí primero que era la verdad. Una observación verídica, un experimento, y entonces, con base ¿a qué? A videos, documentos, aparatos que utiliza la ciencia, como ¿cuáles? Como satélites, como telescopios, barómetros, etcétera. Entonces, estas 3 son algunas de los componentes del conocimiento científico. En la página 102, 103, te explica que es una teoría, un teorema, un hecho científico, ¿sí? Para ampliar. Los aparatos que utiliza la ciencia, entonces, pues hay diversidad. Aquí solo escribí yo un termómetro que ahorita están muy de moda, ¿verdad? Entonces, dicen, bueno, para poder usted entrar a este local comercial, le vamos a tomar la temperatura. Que algunos da risa porque solo nos hacen un como disparo, va solo en cualquier lado y así pasa adelante. Pero obviamente los que sí tienen a los lugares donde debemos ir, nos deben de tomar la temperatura y usted ahí en la cámara le debe salir lo que tiene. Si solo medio le hacen en la mano el disparo que hacen y todo y no marca nada, entonces ahí nos están engañando y nos estamos engañando. Entonces, sí debe marcarnos la temperatura. Hay unos aparatitos, especialmente en los comerciales, donde tienen, ustedes pone son de touch, su mano, su cara, y ya le marca. Este es un alcoholímetro para medir y decir si realmente usted va manejando bajo efectos de alcohol, ¿sí? El alcoholímetro. Entonces, le marca aquí, lo creo que, no sé cómo se utiliza, pero creo que se sopla aquí y ya le da los parámetros de cuánto tiene de alcohol. No sé cuánto es que marca para saber si es alcohólico o no. Y luego este es un pequeño robotito, ¿sí? Que también sirve para hacer ciertas mediciones, ¿verdad? Entonces, para verificar la ciencia utiliza entonces, se va al hecho científico a través de videos, documentos,
fotos a aparatos como este. Entonces, por eso es que el Ministerio Público le cuesta a veces algo porque cuesta documentar eso. Pero ahora las personas ya fácilmente utilizan su celular y ahí pues pueden tomar fotos y videos, como el caso de una niña que fue perseguida, ¿se recuerdan? Una niña que fue perseguida y ella se ponía en las cámaras y con esas cámaras pues lograron aprender a este individuo que acosaba a la niña. ¿Sí se recuerdan de ese caso o no? Sí. Sí. Pero si no hubiera habido foto, no habido cámara, no había video, pues entonces aquí se quedaba solo en hipótesis, ¿verdad? O en teoría, porque la hipótesis era que la acosaba. Él cambió la hipótesis, obviamente, y el señor decía que quería ir a orinar y por eso justo ahí. Pero entonces estaba la teoría de la mamá, la teoría de la niña, que era la misma de la mamá, obviamente, la teoría de este señor, si le podemos llamar de alguna manera, pero los hechos fueron los contundentes. Entonces los hechos dijeron, no, hasta la foto, el video, y ahí se mira absolutamente todo, y entonces ya se procede, ¿verdad? Y por último decimos las similitudes y diferencias en las ciencias naturales y las sociales. La similitud entonces es que en ambos dominios, es decir, en las ciencias naturales y sociales, en ambos dominios, las leyes son permanentes y cumplimiento flexible. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la ley de gravedad, que tanto las leyes de Newton, las leyes de Galileo Galilei, las leyes de Max Planck, se recuerda que vimos por último, todas estas, dice, permanecen ahí. Es decir, que no cambian, que están ahí, eso quiere decir permanentes. Pero el cumplimiento es flexible, es decir, que pueden darse o no pueden darse. Igual que en las sociales, hay leyes que se cumplen y hay leyes que no se cumplen. La diferencia es que las leyes naturales son sistemas de leyes regidos por la concatenación universal. Concatenar quiere decir unir. Concatenación universal es una ley que se da en la naturaleza, en los fenómenos, significa unión. Quiere decir que en el universo todo está unido. Entonces, cuando dicen están unidos, están regidos por el principio de la concatenación universal, quiere decir que la misma ley para que aquí haya una lluvia, es decir, en Guatemala, es la misma ley para que haya una lluvia en Japón. Es la misma, no aquí decimos, sí, para que llueva, entonces hay una condensación de nubes, un calentamiento y llueve. En Israel es diferente, es la misma ley, el mismo sistema. En Suiza es lo mismo, en Estados Unidos es lo mismo, para que se dé una lluvia, una tormenta, etcétera. Entonces, cuando dicen están unidos de acuerdo al principio de la concatenación universal para las leyes de la naturaleza. Ahora dice, las leyes sociales existen únicamente en determinados sistemas. Aquí me comí una S. Sistemas, dice. Ni hambre. Pero cuando yo se las mando, ya lo mando corregido, ¿eh? Entonces, las leyes sociales existen únicamente en determinados sistemas y carecen en otros. Por ejemplo, la de leyes sociales, los acuerdos de los pueblos indígenas. Pues obviamente donde no hay indígenas, no hay acuerdos de los pueblos indígenas. En Estados Unidos, por ejemplo, no rigen los acuerdos de pueblos indígenas. En Guatemala sí, en Perú también y en algunos países de Centroamérica. Los impuestos. Nosotros tenemos una recaudación del 10%. Hay países que tienen 5%, 7%, 12%, 14%. Entonces, la recaudación de impuestos es diferente en algunos sistemas y varía en otros. Las sanciones por faltas, en algunos hay incluso hasta pena de muerte, en otros no. Por ejemplo, por robo, las sanciones por robo en nuestro país pues no son muy graves, por eso es que, por robo y por otros delitos, por eso es que la gente muchas veces
roba millones, grandes cantidades, porque después con un abogado, no un abogado, sino abogado igual de mafioso, entonces ya hay reducción de penas y a veces se han robado, es tan irónico que se han robado 50 millones, 80 millones, más millones y la multa es 1 millón, ¿verdad? Ya sea de quetzales o de dólares. Pues, pero obviamente hay países donde sí hay sanciones mucho más altas, no solo dinero, sino sanciones de cadena perpetua, por ejemplo. Aquí, para que alguien le da cadena perpetua, primero se mueren en la cárcel, ¿sí o no? Y nunca le dan. Si no, miremos ahí cuántos casos hay en nuestro sistema que no los han condenado porque están abogados recurso y recurso y recurso y recurso. Entonces, como les digo, primero a veces mueren por X o Y razones y nunca hay cadena perpetua, nunca hay sanciones, no hay condenas, tal vez no de perpetua, pero primero se salen, se mueren, pero así pasa en nuestro país y en otros países. Entonces, las vigencia de las leyes carecen de vigencia en otros. Las leyes sociales tienen aplicación entonces en algunos sistemas, es decir, en algunos países, y carecen de vigencia en otros. No todo es igual entonces. Por eso cuando muchos emigran, especialmente a los Estados Unidos, piensan que van a hacer las leyes como en Guatemala y entonces ahí es donde se encuentran con un montón de cuestiones, porque aquí va algún comercial y usted roba algo, ¿qué es lo que le hacen? Si usted roba algo, digamos, va a país y se roba algo, ¿qué le hacen? Me toman ¿Ponen foto preso y o te no? vetan. ¿Me toman foto de qué? Me toman foto y lo vetan de por vida. Aquí no. No, aquí no. Aquí solo tienen que pagar la... Aquí no. Aquí en Guatemala usted está robando algo y lo que paga lo que se robó y no hay mayor sanción. Bueno, si es en algún lugar y en un mercado, yo dije en país, si es en algún mercado o algo así, lo van a limpiar. Pero otros lugares que se roba son miles lo que usted tiene que pagar, aunque sea robado solo equivalente a $2, tiene que pagar mínimo más de 2,000 quetzales de multa. Y ahí están los grandes rótulos, ¿verdad? Donde dice, si usted roba, 2,000 quetzales de multa y 5 años de prisión. Entonces, ¿quién se va a querer robar algo así? Pero aquí solo le dicen, mire, ahí se lleva algo, no, yo no llevo algo, y si le dicen, mire, así está, entonces ya solo paga lo que se robó y no se lo llevan preso, a menos que no tengan ni el dinero de lo que se robó, pues en ese caso sí. Entonces, ahí terminaríamos, jóvenes, lo que es los temas de la segunda unidad. El día de mañana, entonces, vamos a ver el ejercicio, las características de la ciencia. Vamos a ver las guías 6, 7, no creo que nos dé tiempo las 3. El día lunes entregan ustedes su trabajo de 5 puntos sobre la ciencia. Y el martes pasarían, entonces, ¿cuántos grupos tenemos aquí, Ana? Como 15, creo yo. ¿Cuántos grupos tenemos, Ana? Ay, Dios. Yo creo que sí. Creo que son como, si ahorita están conectados 136, creo que faltan algunos, serían como 15 grupos. Entonces, estamos hablando de 5 minutos cada uno, entonces mínimo se preparan grupos del número 1 al 11, es decir, de clave 1 al 111. Es más, prepárense todos. Si da tiempo, pasan todos, y si no, pues los últimos 5 pasarán el día jueves. Repito, ¿quiénes pasan el martes? Los primeros 11 grupos, es decir, de la clave 1 a la 111. Pero todo el mundo se prepara. Si solo se tardan 2 o 3 minutos, van a pasar todos. Ahora sí me quedo con minutos con si alguien tiene dudas de su trabajo, y si no, pues
Ahí está enviando ahorita el link de asistencia. ¿Alguna inquietud, compañeros? Ignacio, dígame. ¿Qué es eso, Ana, que copió en el chat? No, no es nada, licenciada, no era para ustedes. Perdón. Es que estaba copiando el link de la asistencia y se mandó, me imagino que alguna cosa que había copiado anteriormente. Licenciada, disculpe, ¿me escucha? Sí. Ah, perdón, es que estaba hablando y tenía el micrófono apagado. Ahora sí. ¿Cuáles son las guías que tenemos que hacer para el segundo parcial? 6, 7, 8. 6, 7 y 8. Ah, va. Así. Sí, pero es para parcial, pero mañana vamos a ver las 6 y 7. ¿Mañana las vamos a hacer juntos o vamos a resolver dudas? Ah, obvio, ustedes ya las tienen que tener hechas. No estuvo en la clase anterior. No, sí estuve. Todo lo que se pone en Classroom y se dice, por ejemplo, para mañana tal cosa es una tarea, que es decir, que ustedes lo tienen que hacer. Yo ya sé lo que llevan las guías y yo ya gané el curso. Los que necesitan ganar el curso son ustedes. Entonces, ustedes son los que tienen que hacer las guías, estudiar, hacer los ejercicios, las tareas. Sí, eso siempre es así. Siempre que les mando un ejercicio. ¿Qué manda, Sí, perdón? lo dejamos desde la semana pasada, Ignacio. Ah, está bueno. Hoy las hago, licenciada, no se preocupe. Y ahora, otra duda. ¿Puedo preguntar una vez? Sí. Es que la verdad a mí no me ha quedado muy claro para lo del trabajo que hay que entregar el martes. ¿Hay que hacer una como mini investigación también o no? ¿O cómo es lo que tenemos que entregar en 3 páginas? Eso es en grupo, Ignacio, abóquese con su grupo. No sé en qué grupo está usted, pero eso es en grupo y ya lo tendrían que llevar por lo menos en un 80%, porque ya se entrega el lunes. Abóquese con su grupo, por favor, porque eso es en grupo. Y le vamos a dar la palabra a Blanca, porque ya voy a cerrar la sesión, me falta Blanca y habían otras dudas. Gracias, licenciado. El trabajo le ponemos carátula, introducción y conclusión. Carátula sí, ya lo habíamos dicho, conclusiones también, introducción no es necesario, porque si no le va a abarcar mucho, por eso es que me preguntan si son 2 o 3 hojas. Entonces, sin introducción, todo va en el mismo trabajo. Gracias, licenciada. ¿Y alguien más había levantado la mano? Iván. ¿Alguien más que tenga duda de su trabajo, jóvenes? Si no, es desde el 104 que me preguntaron. Karen, Abigail, dígame. Sí, licenciada, una pregunta. ¿El trabajo lo tenemos que subir todos los integrantes del grupo o solo uno? Solo one, también ya lo habíamos dicho. Solo un trabajo por grupo. Gracias, Lick. Uno por grupo. ¿Alguien más? Por favor, Ignacio, ¿qué clave tiene en donde mandamos las notas para que le manden los compañeros el vínculo? 54, licenciada, pero es que yo ya hemos trabajado bastante con mi grupo. Lo único que teníamos duda era para como que la parte teórica de la investigación, o sea, para hacerlo bien. O sea, no sé si es como una investigación lo que tenemos que hacer, si tiene que dar alguna introducción
algún desarrollo, O sea, conclusiones. es una investigación de, ¿qué tema tienen ustedes? Ahorita leo, licenciada. Como el tema era escoger, escogimos la salud mental y física, o física y mental. Entonces ustedes van a plantear una idea. Entonces, ustedes ahí si escriben en el marco teórico, ustedes escriben por qué eligieron esa, dirigido a quién, cuál es la solución que van a dar. Va re bien. Y también no sé si en ese marco teórico se puede agregar así como un poquito de lo que es la salud mental y la salud física, por así decirlo. O sea, aparte, a ver. Un poco, sí, o sea, porque no nos va a servir mucho esa base, sino lo que ustedes van a hacer para darle solución a eso. Va re bien, licenciada, muchas gracias. Bueno, ok, estamos ahí entonces, chicos. Me paso para la otra sesión porque son las 1:30. Feliz tarde para todos. Los veo mañana. Mañana. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde. Feliz tarde.